Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Les damos la más cordial bienvenida a este boletín informativo detallado, un análisis a fondo dedicado a examinar con rigor y serenidad los acontecimientos actuales que están moldeando nuestro panorama global. Es un privilegio estar aquí en la mesa de análisis. El privilegio es mutuo. Antes de comenzar, debemos mencionar que este programa está patrocinado por ProWave AI y generado por Estilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Así es. El titular que encabeza nuestra emisión de hoy es «Líderes de África Occidental impulsan la estabilidad y la seguridad frente a los terroristas». El foco de nuestra cobertura se centra íntegramente en la región de África Occidental y la fecha de emisión de hoy es 26 de febrero de 2026. Y bueno, antes de dar paso a nuestro primer bloque, es pertinente explicar a quienes nos escuchan qué es exactamente la aplicación Estilo News. Por supuesto. Se trata de la versión para consumidores del avanzado software Stilo Intel Ops. Para ponerlo en perspectiva, esta es una plataforma diseñada originariamente para gestionar operaciones a nivel empresarial, gubernamental y de inteligencia militar. Lo cual resulta pues sumamente destacable. Significa que nuestra audiencia tiene ahora un acceso único a una herramienta tecnológica que estaba reservada exclusivamente para apoyar a los altos responsables en la toma de decisiones estratégicas a escala global. Totalmente. Nuestra misión en el programa de hoy es proveer un resumen estructurado, claro y sobre todo exento de cualquier tipo de alarmismo sobre las últimas 2 semanas de eventos en África Occidental. Exactamente. Nuestra intención es diseccionar los patrones emergentes y evaluar los impactos a nivel local, nacional e internacional. Y sin ningún tipo de sesgo. Desde luego. Identificaremos a los tomadores de decisiones clave en la región y expondremos las diferentes vías de acción que proponen, manteniendo en todo momento una neutralidad estricta. Vale, vamos a desgranar esto. Comenzamos nuestro recorrido abordando la preocupante escalada de tácticas militares y la precaria situación de la seguridad regional. Los datos indican que entre finales de enero y este mes de febrero, África Occidental ha sido el escenario de una ola de ataques que destacan por su alto nivel de coordinación. ¿Y tan alto? Hablemos primero de la República del Níger. Bueno, Níger ha sufrido un impacto considerable. A finales de enero presenciamos un asalto de gran envergadura dirigido contra 2 instalaciones estratégicas en la misma capital, Niamey. El Aeropuerto Internacional Diori El Hamani, si no me equivoco. Ese es uno, y la base aérea 101 es el otro. Este ataque múltiple fue reivindicado formalmente por la organización Estado Islámico. Los informes operativos que manejamos señalan que la respuesta de las fuerzas nigerianas fue sumamente rápida. Lograron abatir a 20 de los atacantes y procedieron al arresto de otros 11 individuos. Efectivamente. Sin embargo, no podemos obviar que el coste humano de esta incursión ha sido notable. Así es. Los comunicados oficiales confirman bajas significativas, no solo entre las filas de los soldados nigerianos, sino también entre los efectivos rusos e italianos que se encontraban desplegados en la zona. Lo cual internacionaliza inmediatamente las repercusiones del incidente. Sin lugar a dudas. Y, lamentablemente, esta inestabilidad se extiende más allá de las fronteras de Níger. Si dirigimos nuestra mirada hacia la vecina Nigeria, el panorama reportado es igualmente severo. Muy severo. Los despachos de noticias han documentado masacres en el estado de Kwara. Estamos hablando de una tragedia en la que más de 176 civiles han sido asesinados por facciones asociadas al grupo Boko Haram. Facciones que están operando desde el refugio que les proporciona el Parque Nacional Kainji. Y a esto debemos sumar un nuevo elemento desestabilizador en el noroeste de Nigeria, concretamente en el estado de Kebbi. El grupo Lakurawa, ¿verdad? Exacto. Se ha registrado una fuerte ofensiva liderada por este grupo yihadista de reciente aparición, denominado Lakurawa. Han ejecutado ataques sistemáticos contra múltiples aldeas, complicando aún más los esfuerzos de contrainsurgencia del ejército nigeriano. Para contextualizar estas amenazas a quienes nos sintonizan, resulta vital entender no solo a quiénes se enfrentan los estados, sino cómo lo están haciendo. Ese es el punto clave. Mencionábamos al Estado Islámico y a nuevas facciones, pero los informes también destacan las operaciones de la filial de Al-Qaeda conocida por sus siglas JNIM y de la provincia de África Occidental del Estado Islámico, o ISAP. Y aquí es donde la naturaleza del conflicto parece estar dando un giro tecnológico sin precedentes. Lo fascinante de esto es observar con detenimiento la evolución de sus arsenales.
Estamos presenciando cómo grupos no estatales, que históricamente dependían de armamento ligero convencional, están implementando un uso táctico y emergente de drones comerciales. Drones comerciales de bajo coste. Es decir, dispositivos que cualquier ciudadano podría adquirir en una tienda de electrónica. Resulta verdaderamente notable cómo adaptan esta tecnología de consumo masivo para fines bélicos. Según nuestros datos, no se limitan a usarlos para reconocimiento. No, en absoluto. Los están equipando con artefactos explosivos improvisados. Y no se detiene ahí. Cuéntenos más sobre esa evolución. Los análisis de inteligencia militar subrayan la integración de herramientas de inteligencia artificial en estos drones comerciales. El objetivo es doble. Primero, evadir los sistemas de detección electrónicos de los ejércitos regulares. Y segundo, imagino que aumentar su eficacia. Aumentar drásticamente su letalidad mediante la selección automatizada de objetivos. Diversos analistas militares ya han comenzado a describir esta táctica de manera formal como una guerra desde los cielos. Es un cambio de paradigma total para la seguridad nacional e internacional. Ahora bien, es nuestro deber informar sobre el impacto tangible que esta violencia genera en la infraestructura civil y en el día a día de las comunidades locales. Desde luego, el coste civil es altísimo. De manera completamente objetiva, las agencias humanitarias reportan un deterioro acelerado de la vida cotidiana. Las incursiones de estos grupos han forzado el cierre sistemático de mercados vitales para la economía de subsistencia. Y también de centros educativos. Así es, interrumpiendo la educación de miles de menores. Además de registrar los desplazamientos masivos de población y el trauma psicológico profundo que se está sentando en estas comunidades. Hay un ejemplo muy ilustrativo de cómo la inseguridad paraliza la vida cultural y económica, y lo encontramos en el histórico Festival de Pesca de Argungu en Nigeria. Un evento de grandísima importancia tradicional y turística. Pues ha visto su escala drásticamente reducida, sufriendo cancelaciones de actividades principales debido al temor a posibles atentados. Frente a esta inmensa presión, los gobiernos estatales se han visto abocados a lanzar contraofensivas de gran magnitud, como es el caso de Nigeria, con la Operación Savannah Shield. Exactamente. Un despliegue militar integral diseñado para recuperar el control territorial y neutralizar de forma definitiva los enclaves terroristas en sus bosques y parques nacionales. Es una respuesta militar que los propios mandos describen como crítica. No obstante, las operaciones sobre el terreno se ven profundamente condicionadas por las complejas dinámicas políticas de la región. Lo cual nos obliga a pasar a nuestro segundo bloque analítico, la reconfiguración geopolítica y diplomática de África Occidental. El panorama institucional ha sufrido lo que muchos diplomáticos califican de fractura histórica. Nos referimos naturalmente al cisma formal dentro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ampliamente conocida por su acrónimo CEDEAO. Se trata del bloque político y económico más importante de la región. Así era. Recientemente, Níger, Malí y Burkina Faso, naciones actualmente gobernadas por juntas militares, han hecho efectiva su salida de esta organización para constituir una nueva entidad, la Alianza de los Estados del Sahel, o AES. Las implicaciones de esta ruptura van mucho más allá de lo puramente retórico o diplomático. ¿Ya se están materializando en las fronteras? ¿En qué sentido exactamente? Los despachos fronterizos detallan que la nueva alianza, la AES, ha comenzado a implementar sus propias tarjetas de identidad biométricas y a establecer controles aduaneros estrictos entre sus territorios y los países que permanecen en la CEDEAO. Para que nuestra audiencia visualice el impacto de esto, estamos hablando del fin del histórico libre movimiento de personas y mercancías. Totalmente. Un comerciante transfronterizo que durante décadas cruzaba de un país a otro con total normalidad, amparado por los protocolos de la CEDEAO, ahora se enfrenta a nuevas barreras burocráticas. Esto incrementa de manera inevitable los costes de transporte y genera un clima de incertidumbre económica para la población civil. En este punto, es imperativo que presentemos las perspectivas de los líderes involucrados con estricta neutralidad. Por supuesto. Los líderes militares que conforman la Alianza de los Estados del Sahel argumentan públicamente que su separación de la CEDEAO es un acto irrenunciable para garantizar su soberanía nacional. Fundamentan su postura en un rechazo frontal a lo que ellos perciben como injerencias de potencias extranjeras y a dinámicas que califican de neocoloniales dentro del bloque original. Por el otro lado, debemos exponer la perspectiva institucional de la CEDEAO. Esta ha sido articulada con claridad por el presidente de su comisión, Omar Touray. ¿Y cuál es su postura oficial?
Enfatiza la necesidad de mantener la continuidad de los lazos comunitarios históricos y subraya la importancia de preservar los derechos de libre movimiento que benefician a millones de ciudadanos, a pesar de la profunda división institucional en las altas esferas. Es un contraste de posturas muy marcado. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esta ruptura institucional no ha ocurrido en un vacío, sino que ha desencadenado graves tensiones internacionales y un complejo intercambio de acusaciones y desmentidos formales. Las declaraciones del general Abdurrahman Etiani. Exacto. El líder de la Junta Militar de Níger ha realizado declaraciones públicas de suma gravedad. Ha acusado explícitamente a Francia, así como a las vecinas Benín y Costa de Marfil, de patrocinar y orquestar las recientes oleadas de ataques terroristas contra territorio nigerino. Las declaraciones alcanzaron tal magnitud que el general Tiani llegó a declarar un estado de guerra virtual contra Francia. Ante esto, es nuestro deber periodístico informar que el gobierno de la República Francesa ha emitido desmentidos categóricos. Francia rechaza tajantemente estas acusaciones y niega cualquier tipo de implicación en los esfuerzos de desestabilización de Níger. Una postura de rechazo que también han adoptado formalmente los gobiernos de Benín y Costa de Marfil. Y el espacio informativo se complica aún más cuando entran en juego actores internacionales situados a miles de kilómetros de distancia. Los canales diplomáticos reportaron que la Junta de Níger emitió una acusación oficial afirmando que tropas de Ucrania, en supuesta colaboración con fuerzas francesas, estaban ocupando la región norte de Benín con el propósito de entrenar a grupos yihadistas. Una aseveración extraordinaria. Desde luego. Y generó una respuesta diplomática inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió un comunicado oficial rechazando la acusación de manera rotunda. Como era de esperar. En su texto, el Ministerio calificó las afirmaciones de la Junta nigerina como totalmente carentes de base fáctica y las enmarcó dentro de una campaña de desinformación, presuntamente impulsada por la Federación Rusa, con el objetivo de socavar la posición diplomática y la imagen de Ucrania en el continente africano. Toda esta intrincada red de declaraciones cruzadas nos conduce de manera natural a examinar el papel que están jugando las grandes potencias globales. África Occidental, y particularmente la Franja del Sahel, funciona hoy como un tablero de ajedrez geopolítico de primer orden. En los últimos años, los reportes internacionales han documentado movimientos estratégicos muy claros por parte de la Federación Rusa y de los Estados Unidos de América. Procedamos a analizar los movimientos de Moscú primero. La influencia rusa ha experimentado un incremento sustancial en la región, canalizada principalmente a través del despliegue del Africa Corps. Esta entidad proporciona apoyo paramilitar, armamento y asesoramiento técnico directo a las juntas militares que conforman la Alianza de los Estados del Sahel. Sin embargo, los informes independientes sobre el terreno indican que los resultados de esta colaboración en materia de contrainsurgencia han sido mixtos, sin lograr una pacificación definitiva de los territorios afectados. Resulta fundamental añadir a este análisis un dato objetivo y reciente emanado de los servicios de inteligencia. Se ha hecho público un informe que señala que más de 1.000 ciudadanos de Kenia han sido reclutados a través de diversas redes y enviados a luchar del lado de Rusia en el actual conflicto en Ucrania. Este hecho ha provocado reacciones diplomáticas y condenas formales por parte del gobierno keniano. Si conectamos esto con el panorama general, podemos observar cómo los Estados Unidos han recalibrado su propia estrategia en el continente como respuesta directa a esta reconfiguración del poder. Esta nueva directriz diplomática, liderada por altos funcionarios del Departamento de Estado como Nick Checker, demuestra un giro hacia un pragmatismo manifiesto. Washington parece estar reevaluando sus prioridades en el Sahel. Los documentos de política exterior sugieren que la administración estadounidense actual está priorizando la cooperación en materia de seguridad antiterrorista y, de forma muy marcada, el aseguramiento del acceso a recursos minerales críticos. Hablamos de elementos vitales para la industria global, como el uranio y el litio. Esta aproximación parece relegar a un plano secundario la tradicional promoción de la gobernanza democrática y los derechos humanos que solía condicionar la ayuda estadounidense. Y en términos estrictamente operativos, este pragmatismo se ha traducido en movimientos de tropas. Los despachos confirman el despliegue de aproximadamente 200 soldados de operaciones especiales estadounidenses en Nigeria. Su misión es proporcionar apoyo logístico y de inteligencia a los esfuerzos antiterroristas de las Fuerzas Armadas locales.
Esto ha incluido, según fuentes militares conjuntas, la ejecución coordinada de ataques aéreos de precisión contra campamentos yihadistas identificados en el país. Todo ello evidencia cómo el Sahel no es solo el epicentro actual del terrorismo global, sino un escenario de intensa competición estratégica entre las potencias mundiales. En medio de estas maniobras de alto nivel, resulta imprescindible tomar el pulso al sentimiento público. Gracias a las herramientas de análisis de datos, podemos comprender cómo se perciben estas complejas dinámicas a nivel de calle, analizando el volumen y tono de las conversaciones en redes sociales. Es un indicador fascinante. A nivel internacional, el público occidental manifiesta un apoyo mayoritario a las vías diplomáticas tradicionales y respalda las iniciativas en favor de Ucrania en foros internacionales. No obstante, los mismos análisis de sentimiento revelan una corriente significativa de criticismo y escepticismo entre los ciudadanos occidentales respecto a las políticas de sus propios gobiernos en África. Así es. Existe una percepción creciente de que las intervenciones en el Sahel están motivadas principalmente por intereses geopolíticos y extractivos, más que por un altruismo estabilizador. Al mismo tiempo, es notable el consenso transversal y el apoyo incondicional que reciben las urgentes solicitudes de asistencia humanitaria coordinadas por la Organización de las Naciones Unidas. Cuando enfocamos el análisis en el sentimiento a nivel puramente regional, dentro de la propia África Occidental, el panorama es sumamente complejo. Se detecta un cauto optimismo en torno a las recientes iniciativas de diálogo y mediación propuestas por la Unión Africana. La ciudadanía valora los intentos de establecer canales directos de comunicación con los países de la recién formada Alianza del Sahel. Las poblaciones locales expresan un profundo deseo de mantener la cooperación económica y de seguridad transfronteriza. Pero, simultáneamente, los monitoreos de opinión muestran una preocupación palpable, casi un temor, ante la fragmentación de la región. Existe el recelo fundado de que la sustitución de un bloque unificado como la CDA o por múltiples acuerdos puramente bilaterales termine socavando la histórica solidaridad africana. La inquietud radica en que esta división debilite estructuralmente la capacidad de los estados para articular respuestas conjuntas frente a amenazas insurgentes que, por su propia naturaleza operativa, no respetan ninguna frontera nacional. Ese análisis sobre la cooperación nos sirve de puente perfecto para adentrarnos en nuestro último gran bloque del día: la economía, la gestión de los recursos y las perspectivas futuras de la región. Uno de los hitos diplomáticos más relevantes de los últimos días, con profundas implicaciones económicas, ha sido el deshielo de las relaciones entre Níger y la República Argelina Democrática y Popular. Para poner en contexto a nuestra audiencia, ambos países han mantenido sus relaciones diplomáticas prácticamente congeladas durante 10 largos meses, una crisis desencadenada por fricciones en la gestión de sus fronteras compartidas. Sin embargo, en un giro reciente de los acontecimientos, el presidente argelino Abdelmajid Tebboune y el general nigerino Tiani han celebrado un encuentro formal en Argel, retomando oficialmente los lazos bilaterales. Y esta reconciliación, como indicábamos, trasciende lo meramente simbólico. Trae consigo la reactivación inmediata de proyectos de infraestructura de escala monumental que tienen el potencial de impactar la economía energética global. El más prominente de todos ellos es el relanzamiento del gasoducto transsahariano, conocido por sus siglas en inglés TSGP. Estamos hablando de un proyecto de ingeniería colosal. El plan contempla la construcción de una infraestructura de más de 4.000 kilómetros de longitud. Su propósito es transportar vastas cantidades de gas natural extraído en Nigeria, atravesando el territorio de Níger y recorriendo toda Argelia, para finalmente conectarse con las redes de exportación hacia los mercados de Europa. Según los comunicados conjuntos recientes, los trabajos para la construcción de los tramos pendientes se reanudarán inmediatamente después de la festividad del Ramadán de este año 2026. Además de estas macropolíticas energéticas, se están tomando medidas para estimular la economía a una escala más local. Los boletines financieros recogen la reciente apertura de una agencia auxiliar del Banco Central de los Estados de África Occidental, el BCAO, en la región nigeriana de Tajua. Esta instalación tiene como mandato explícito impulsar el comercio local, dotar de liquidez a los mercados regionales y facilitar una mayor inclusión financiera para la población de la zona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un momento de los titulares diarios, ¿cómo impactan todas estas dinámicas económicas, políticas y de seguridad en el funcionamiento práctico de la cadena de suministro a nivel global? Significa, fundamentalmente,
que la región del Sahel se encuentra transitando por un delicadísimo equilibrio entre la explotación soberana de sus recursos y la inestabilidad crónica. Por un lado, observamos los esfuerzos asertivos de los estados por recuperar el control total sobre sus materias primas. El ejemplo más claro es la decisión de la Junta Militar de Níger de nacionalizar sus ricas minas de uranio. Una acción que ha provocado severas fricciones diplomáticas y ha desembocado en una demanda legal en curso contra la corporación multinacional francesa Orano. Las autoridades nigerianas alegan negligencia operativa y daños ecológicos continuados en sus territorios. Y por otro lado, mientras se dirimen estos contenciosos multimillonarios, la base misma de la supervivencia ciudadana se encuentra amenazada. La seguridad alimentaria está bajo una presión que podríamos calificar de extrema. Ecológica que ha requerido la movilización de fondos de emergencia. Así es. La Unión Económica y Monetaria de África Occidental, la UEMOA, ha tenido que aprobar un paquete de apoyo financiero extraordinario de 100 millones de francos CFA para asistir a Malí en las labores de mitigación y protección de las cosechas. A este desastre natural se suma el factor humano. La constante violencia de los grupos armados que mencionamos al principio del programa ha provocado una severa ralentización del vital comercio transfronterizo de cereales provenientes de Nigeria. Una interrupción de las rutas comerciales tradicionales que amenaza con disparar los precios de los alimentos básicos y agravar exponencialmente los índices de desnutrición en toda la franja del Sahel. En resumen, para la cadena de suministro global, esta convergencia de factores significa que tanto el flujo de energía hacia Europa como el abastecimiento de minerales estratégicos para la industria tecnológica y la estabilidad humanitaria de millones de personas están sujetos a una volatilidad extrema en el corto y medio plazo. A la luz de todos los datos expuestos en este boletín informativo, hemos identificado varios vectores que requerirán una vigilancia continua durante el transcurso del año 2026. En primer lugar, la carrera armamentística a nivel táctico. Habrá que monitorizar el desarrollo acelerado y la implementación de tecnología antidrones por parte de los ejércitos regulares en África Occidental. Esta es una respuesta tecnológica y doctrinal imperativa frente a las nuevas tácticas insurgentes que operan desde el aire. Asimismo, nuestros analistas sugieren seguir muy de cerca la implementación gradual de las nuevas identificaciones biométricas de la Alianza de los Estados del Sahel. Este es un proceso estructural proyectado para completarse hacia el año 2030. Y será crucial evaluar cómo esta nueva arquitectura fronteriza reconfigurará definitivamente los patrones de comercio regional y los flujos migratorios internos. Por último, la atención de la comunidad internacional estará puesta de forma ineludible en las próximas cumbres diplomáticas lideradas por la Unión Africana. Estos encuentros representarán los esfuerzos de mediación institucionales más relevantes para intentar restaurar algún grado de cohesión y estabilidad en la región. Completamente de acuerdo. Con este apunte concluimos la fase estrictamente analítica de nuestra emisión de hoy. Antes de proceder a despedirnos, consideramos nuestro deber detallar cómo se hace posible la recopilación, verificación y síntesis de esta ingente cantidad de información a escala global. Todo este proceso es facilitado por Stylo News. Se trata de una innovadora aplicación, diseñada y disponible tanto para dispositivos móviles como para ordenadores personales. Esta plataforma representa un avance significativo en el procesamiento de datos abiertos. Permite a los individuos descargar y personalizar por completo boletines informativos diarios, ofreciendo a los usuarios civiles un nivel de profundidad analítica y de estructura organizativa comparable al de los informes de inteligencia de nivel estatal. La aplicación consolida, filtra y procesa en tiempo real la información procedente de cientos de fuentes de noticias tradicionales, agencias de prensa internacionales y flujos de datos de la red social X, poniendo el poder de la información estratégica directamente a su disposición. En efecto, constituye un salto verdaderamente cualitativo en la forma de consumir y comprender la información en un entorno global cada vez más complejo y saturado de datos. Por este motivo, extendemos una invitación formal a nuestra audiencia para que se suscriban a Stylo News. Pueden comenzar a obtener sus noticias bajo demanda, organizadas de manera eficiente y rigurosa gracias a la inteligencia artificial, visitando el portal web oficial en www.stylonews.com. Y ahora, dejando a un lado por un momento la rigurosa formalidad del telediario y la mesa de análisis, queremos tomar la palabra para agradecerles de todo corazón que nos hayan acompañado durante este rato.
Sabemos perfectamente que el tiempo de quienes nos escuchan es sumamente valioso y nos hace muchísima ilusión saber que eligen compartirlo con nosotros para mantenerse bien informados sobre los temas que importan. Les animamos a que no duden en escribirnos. Nos encantaría que los sugirieran qué otros temas de actualidad global les gustaría que abordáramos en nuestros próximos análisis a fondo. Nos encanta leer y debatir sus propuestas. Y por supuesto, recuerden seguir Stylo News en todas sus redes sociales favoritas para no perderse absolutamente ninguna actualización. Para finalizar nuestro encuentro de hoy, nos deja una última reflexión. Por supuesto, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión analítica, una interrogante para que nuestra audiencia la considere de cara al desarrollo de los eventos futuros. Hemos analizado detalladamente los hechos, y esto plantea una pregunta importante. Si la tecnología comercial de bajo coste y libre acceso, como los drones civiles combinados con software de inteligencia artificial, está permitiendo a los grupos insurgentes igualar e incluso superar tácticamente el poder aéreo tradicional de los ejércitos nacionales, ¿estamos presenciando ante nuestros propios ojos el fin del histórico monopolio que los estados han mantenido sobre la tecnología militar avanzada? Y de ser así, ¿cómo alterará esta democratización del poder destructivo la naturaleza misma de los conflictos armados en las próximas décadas? Les dejamos con esa reflexión. Hasta la próxima ocasión y muchísimas gracias por su atención.